El Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el pastor Marcelo Parrella, director y presidente del ministerio. Sea parte de esta escuela y predique este evangelio a todo el mundo. Hola, Dios les bendiga, les saluda desde aquí de Río de Janeiro, el apóstol Marcelo Parrella. Estamos con un problema de internet, ¿no? Entonces estamos retrasados unos 20 minutos, por eso les pedimos disculpas a todos los alumnos y amigos de la Escuela de Ministerio Unicristo. Hoy vamos a estar transmitiendo aquí en vivo con la pastora Ana María, que está esperando aquí, la vamos a invitar. Sea bienvenida, pastora. ¿Cómo está usted? Gracias, pastor, apóstol Marcelo. Después de mucha lucha, estamos ahora acá tratando de no mover nada para entrar y dar la palabra, el recado que Dios tiene para hoy, para todos nosotros. Agradezco al pastor, agradezco a todos los que están en este momento escuchando, a aquellos que están esperando y nos oyendo, porque fue una lucha, pero el enemigo no vence. Hoy el tema de hoy es restaurando el altar de Dios en mi vida a través de la adoración. Es una palabra muy interesante, pero es una palabra de exhortación y de restauración, ¿no? Del altar. ¿Qué es el altar? Es el lugar donde nosotros estamos con Dios, a donde hay una intimidad con Dios y a donde nosotros tenemos un relacionamiento con Dios. Es el lugar de la oración y es el lugar donde nosotros nos abrimos el corazón para el Señor. Bueno, agradezco, estamos con un problema muy serio de internet, pero vamos a pedir al Señor que entre en la comunicación, que los ángeles de la comunicación entren, y quiero agradecer a todos los que están esperando y al apóstol Marcelo también, porque estamos con un poquito de una dificultad en internet. Ya se cortó y volvió y vamos a esperar. Si no conseguimos, lo haremos otro día. Pido disculpas a cada uno de ustedes. Pero la palabra de hoy, el título de hoy es Restaurando el altar de Dios en mi vida a través de la adoración. Vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a abrir en Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Vamos un poquito rápido porque tenemos menos minutos, pero creo que el Señor va a hacerlo, dar el recado, lo que tiene que dar para cada uno de nosotros. Dice así la palabra del Señor en Primera de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Altar viene de la palabra del hebreo misbeach, que significa matar. Es en el altar donde nosotros abrimos nuestro corazón, es en el altar donde Dios se manifiesta, donde manifiesta su querer, su voluntad, y es porque significa misbeach, que es el hebreo, que significa matar. Es donde matamos la carne, donde pasamos a hacer la voluntad de Dios, donde matamos nuestros sueños para cumplir los sueños de Dios, donde nosotros exponemos todas nuestras debilidades para que, como dice el Señor, diga al débil: yo soy fuerte. Es donde nos fortalecemos en el Señor. Por eso que el altar es matar, es donde hacemos el sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Es sacrificar nuestra voluntad, nuestro querer, nuestra ambición humana, en fin, colocando todo al servicio del Señor. Por tanto, misbeach, que es altar, significa matar.
Ahí es donde yo empiezo a querer hacer la voluntad de Dios, a donde yo quiero agradar al Señor y cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Vamos a Éxodo 20. Voy a dar pocos versículos porque voy a hablar mucho, pero pocos versículos. Capítulo 20 de Éxodo, versículos 24 y 25, dice así la palabra del Señor. Aquellos que van un poco más despacio, anoten y después lo buscan en la Biblia. Dice así: no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro usaréis. Altar de tierra harás de mí. Sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Entonces, él da las instrucciones, cómo se hace un altar, ¿no? Que hay que poner el holocausto, la leña, y dice que él va a bendecir de acuerdo con las instrucciones, cómo se debe hacer el altar. Hay instrucciones para el altar. Nosotros no podemos entrar de cualquier manera, hablar de cualquier manera, ni hacerlo de cualquier manera. Hay instrucciones, hay que prepararse primero para entrar en comunión, para entrar en la presencia de Dios. El altar, no se olvide que es sacrificio, es matar, ¿no? Entonces vamos a sacrificar algo nuestro para recibir las cosas de Dios. Y dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Recibe en este día la voluntad de Dios. Y dice que no harás otros dioses, sacrificarás para mí, ahí dice, ¿no? Que pondrás el holocausto y yo te bendeciré. Siempre que Dios pide para restaurar, para preparar un altar, es porque se viene bendición, es porque el Señor te quiere bendecir, es porque el Señor quiere no solamente restaurar. ¿Qué quiere decir restaurar? Arreglar, reparar. Nosotros arreglamos algo que en nuestra vida no está de acuerdo como Dios quiere. Entonces, reparamos, arreglamos, eso es restaurar. Sin restauración no hay restitución. ¿Qué quiere decir esto? Si no arreglamos las cosas con Dios, no reparamos lo que tenemos que reparar, no hay restitución. ¿Qué quiere decir restitución? Devolución. ¿Y quién devuelve? Es Dios. ¿Y qué devuelve? Lo que el diablo te robó. Todo lo que el diablo te robó, Dios te restituye. Por eso que cuando Dios nos pide para preparar, ver una intimidad, preparar el altar, es porque Dios te quiere bendecir, porque el fuego de Dios viene quemando todo lo que es carne, todo lo que es yo, todo lo que es egoísmo, todo lo que es mi creencia, para Él poner en nosotros la mente de Cristo, poner la creencia verdaderamente de Dios en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, el altar, si bien es matar, dice que tenemos que morir para vivir. O sea, que la semilla tiene que morir para vivir. Pero vamos a Primera de Reyes, vamos a Primera de Reyes, el capítulo 18, dice que Elías llamó a todo el pueblo que se acerque y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Nosotros voy a empezar a preparar el escenario. ¿Cómo entró Elías? Elías entró porque el pueblo de Israel estaba en pecado. El pueblo de Israel estaba dividido. ¿Por qué? Porque Dios había dado una orden de que el pueblo no podía, el pueblo de Dios, no se podía mezclar las simientes de Dios con otras simientes que no eran de Dios. Entonces eso era ley. Dios dijo, no se puede mezclar. ¿Qué pasó? El rey de Israel, el rey del pueblo de Dios, conoció a Jezabel. Él servía a Jehová y Jezabel servía a Baal. O sea, dioses distintos. Él, te diría, como los días de hoy, esta era una mujer
que venía de una familia donde el padre había matado al rey porque quería el lugar del rey. O sea que ellos tenían el dicho de que el fin justifica los medios. O sea, para conseguir alguna cosa, bueno, se hacía también cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasó? Jezabel se crió en ese ambiente. Jezabel era una mujer prepotente, mandona, una mujer controladora, seductora, y bueno, este rey Acabe, que era el rey de Dios, el rey de Israel, cae en esta mentira, digamos, en esto que fue armado por el enemigo. Y yo te diría que si fuese los días de hoy, te diría que Acab conoció a Jezabel por internet, en un sitio de relacionamiento, porque no puede ser que un rey de Dios, que tenga un Dios todopoderoso, al Dios verdadero, que se equivoque de esa manera. Pero bueno, él se terminó casando con Jezabel y ahí se mezclaron las simientes. ¿Qué pasó? Desobediencia. Ahí se establece la desobediencia, él desobedece a Dios y esto trae consecuencias. Siempre que desobedecemos a Dios, que principalmente cuando nos relacionamos con otras simientes, atención a los que están empezando un relacionamiento, que están de novio, miren la familia, miren de dónde vienen, miren a qué Dios sirven, porque después va a tener problemas. Entonces, él se casa con Jezabel y entonces se establece la desobediencia. Ahí que entra Elías, el profeta Elías, y en el capítulo 17, yo se lo voy a decir rápidamente para acelerar un poco, él dice que, entonces dice Elías, Tibito, en el capítulo 17, versículo 1, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acabe, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, que él dio una palabra al rey, le dijo que a partir de este momento, por mi palabra, él dijo, no habrá lluvia, no va a haber lluvia, los cielos no se van a abrir, y esto duró 3 años y 6 meses. En 3 años y medio hubo problemas de lluvia, no había lluvia, y el pueblo vivía, el pueblo de Israel, de plantar, eran agricultores, o sea que plantaban pero no cosechaban. No, en esa época no había dinero, había trueque, o sea, uno daba verdura, otro le daba fruta y así había trueque, pero si no llovía, tampoco podía haber trueque. Entonces estaban en una situación muy adversa, una situación terrible, de seca terrible, y es donde el profeta Elías, él habla y dice, por mi palabra. Vea que Elías, que en el capítulo 18 viene para restaurar el altar, yo te digo algo, y ahora hago un paréntesis, siempre que restauramos el altar, nosotros vamos a tener autoridad. La palabra de él tenía autoridad. Lo que él dijo, sucedió. ¿Por qué? Porque él estaba en el altar, él estaba acostumbrado a preparar su altar, levantar su altar, matar su carne y sabía hacer la voluntad de Dios. O sea que por mi palabra, él dijo, por la palabra de Dios, 3 años y 6 meses no hubo lluvia. Pasaron muchas necesidades, pero esto era siempre que nosotros pasamos así, un problema, un tiempo, una temporada de falta, problemas económicos, es para que Dios te trae cerca de Dios, o sea, te trae cerca, porque si no uno se aleja, las cosas del mundo siempre están ahí y nos llevan por otros caminos. Entonces, este profeta, una vez que da esa profecía, Dios lo saca del escenario, lo lleva al arroyo de Querib. O sea, todo el mundo estaba sin agua, pero él fue al arroyo. En el arroyo de Querib había agua.
quiero decirte que cuando vos haces la obra, cuando haces la voluntad de Dios, no te va a faltar ni pan ni agua, no te va a faltar la provisión de Dios. Dios te puede llevar a donde sea, te puede llevar al medio del desierto, te puede llevar en un lugar donde no se produce nada, pero Él te va a separar y te va a reservar, te va a guardar un lugar donde va a haber comida y bebida, donde va a haber provisión y donde no te va a faltar nada. Amén. Entonces lo llevó al arroyo de Querib. Dice que los cuervos le traían alimento, le traían carne todos los días y él bebía agua del arroyo de Querib. Los otros estaban sin agua, estaban sin alimentos, pero él, solamente por causa de la obediencia trae victoria, la obediencia trae provisión. Recibe en este día, a partir de hoy tu altar va a ser restaurado para que la provisión de Dios, porque se avecina una provisión, se avecina el fuego de Dios, se avecina la presencia de Dios en tu vida que te va a traer victoria, que todo aquello que era en contra de tu vida, que toda angustia, todo dolor, toda injusticia, toda calumnia, toda difamación, injuria, toda, Señor, toda falta, toda hambre, rechazo, todo lo que pasaste, abandono. Él dice que lo vi en el altar, quema todo, muere todo, para empezar todo nuevo. Entonces es tiempo de que nos preparemos porque el Señor quiere derramar una gran bendición en tu vida. Recibe ahora, recibe esa palabra de la parte de Dios, recibe ahora en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, una vez que él prepara ese altar, dice, Elías llama al pueblo. O sea, cuando preparamos el altar, no es para nosotros solo, preparamos el altar sea para la familia, o sea, ponemos a todos en el altar, la familia, la empresa que uno trabaja, la gente, los que amamos, en fin, los vecinos, lo que uno quiera. Nunca se hace un altar solo. Él trajo todas las personas para él, para restaurar lo que estaba arruinado, ¿no? Y dice que tomando, sigue en el versículo 31 del capítulo 18, versículo 31, dice que tomando Elías 12 piedras, conforme el número de tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Entonces, lo que pedía la ley era poner fuego, el holocausto y la leña. Perdón, el fuego no, el holocausto y la leña. Él trajo las piedras significaba que las 12 tribus, o sea que él no estaba haciendo un altar, orando, adorando, se humillando, agradeciendo. No era solamente para él, él puso toda la nación de Israel. Cuando nosotros hacemos altares, entregamos nuestra vida, no solamente por nosotros, sino por la familia, por la gente que conocemos, viene restauración, una gran restauración de Dios. Dice que edificó, preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros. ¿Llenad de qué? De agua. Le quiero decirles, para ir rápido, alrededor de ese altar había hecho zanjas para que el agua no se pierda. Entonces vinieron con 4 tinajas y tiraron agua. ¿De dónde venía esa agua? De una reserva que él tenía. Siempre que le damos reservas a Dios, siempre que le damos lo mejor para Dios, aquello que tenemos, Dios da lo mejor para nosotros. Él tenía una reserva porque no había agua. Dice que no había agua ni para la hierba del campo para alimentar los animales. Entonces, él daba ¿qué? Lo que estaba guardado. Dice que puso las 4 tinajas, dijo, traigan 4, segunda vez 4 más, iban 8. Y después por tercera vez 4. O sea, de manera que estaba toda mojada la leña, el holocausto, el buey, y las zanjas estaban llenas de agua. Primeramente, él llamó, antes que me olvide, esto todo fue en un escenario que se llamaba Monte Carmelo. Él llamó a los 450 profetas de Baal que servía Jezabel. Jezabel venía de los dioses de Sidón. Entonces había profetas de la parte de ella.
¿Y qué pasaba? Este reinado de Acabe, que estaba dividido, porque ella empezó muy despacito, empezó a hacer cultos, había cultos para Jehová algunos días, cultos para Baal otros días. Levantó un altar, solamente había un altar para Dios, pero a partir que Jezabel se casó con Acab, ella empezó a hacer altar también para Baal. Y después hizo un templo para Baal. Entonces el pueblo estaba dividido y había que llamarlos otra vez a restaurar el único altar del único Dios soberano, Jehová. Entonces, en esta división que se empieza a preparar, y los 450 profetas de Baal que estaban en el Monte Carmelo, los 400 profetas de Acera, estaban todos reunidos, que eran de la parte de Jezabel, de los dioses de Sidón, de Fenicia. Y de la parte de Dios, de Jehová, solamente estaba el profeta Elías. Cuando vos estás en la presencia de Dios, obedeciendo a Dios, vos con Dios sos la mayoría. Pueden levantarse un ejército contra tu vida, pero vos sola, con la mayoría, con Dios sos la mayoría. Y vas a vencer, porque aquel que tiene a Dios a su favor vence cualquier obstáculo, cualquier problema. Bueno, entonces empezaron los de Sidón, los profetas de Sidón, hicieron lo mismo y empezaron. Lo único que no podían poner fuego, porque quien bajaba el fuego era el Dios. Entonces empezaron a clamar hasta las 12 del mediodía, toda la mañana, empezaron a clamar al Dios Baal para que baje el fuego. Prepararon todo, y pusieron agua, hicieron los dos altares iguales. Pero no bajaba el agua, no bajaba el fuego, no bajaba. ¿Qué es el fuego? Es la presencia, es la confirmación de Dios, es la respuesta de Dios para los hombres, para aquellos que buscan a Dios. Pero ellos buscaban a un Dios que no podía hacer nada delante del Dios soberano. Entonces dice que ellos se mutilaban, se marcaban el cuerpo y no conseguían nada. Pasado esas horas, dice, bueno, ahora le tocó la vez al profeta Elías. Y el profeta Elías hace una oración antes, ¿no? Entonces dice así, en el capítulo 30, versículo 37, dice así la palabra del Señor, la oración que hizo este profeta Elías. Respóndeme, Señor. Dice 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Primeramente, él hace la oración y dice que preparó todo esto de acuerdo con el mandato de Dios, lo que Dios mandó. Él obedeció. Entonces dice, que sea manifiesto que tú eres el Dios de Israel. Cada vez que nosotros entramos en la presencia de Dios y llevamos un tiempo, días, con un propósito de preparar y de restaurar el altar, de restaurar nuestra vida, de matar todo lo que nosotros queremos para pasar a hacer la voluntad de Dios, tiene que ser el propósito, la motivación de tu oración tiene que ser glorificar a Dios. No se puede hacer un altar, preparar días para conseguir algo para mí. Señor, yo quiero que esa persona vea que yo tengo Dios. No, está equivocado, pero que esa persona vea cuál es el Dios de este territorio, cuál es el Dios de tu familia, cuál es el Dios, que sepan ellos cuál es el Dios, ¿no?
que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, ¿no? Que vean que vos, tanto el hombre como la mujer de Dios, vean que somos siervos del Señor, porque Él tenía autoridad, la palabra de Él tenía autoridad. Entonces, que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo, o sea, hice todo lo que me mandaste. Respóndeme, Jehová, y responde para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú es el que vuelves el corazón. O sea, es el único que convierte los corazones. El único que convierte los corazones de la mentira a la verdad, del pecado a la obediencia. Es el único. Y él, en su oración, no solamente que lo exaltó, reconoció todo esto. Y dice que entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lambió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo este pueblo, o sea, el pueblo que estaba siguiendo a dos dioses, el pueblo que ya se había desviado de la presencia del Señor, que se había alejado de la presencia del Señor, no tuvo dudas que el Dios Jehová, el Dios de Israel, era el verdadero Dios. Y yo, cuando una persona tiene experiencias con Dios, no hay ni necesidad de decir quién es Dios. No hay necesidad, porque Él mismo ya vio, ya tuvo experiencia de quién es verdaderamente Dios. Entonces, con esto te quiero decir que las oraciones que nosotros hacemos no pueden ser oraciones donde uno lleve su gloria. La gloria es para el Señor. En Isaías 42:8 dice la palabra del Señor, 42:8, dice así la palabra del Señor. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. O sea, la gloria es de Él. Él no divide la gloria con el hombre, no divide la gloria con otros dioses de letra minúscula. La gloria es de Él. La gloria es para Él. Cuando nosotros, nuestra motivación es que lo que Dios me responda es para glorificar el nombre del Señor, ahí el Señor te va a responder. Cuando son oraciones egoístas, a donde nosotros colocamos la ambición humana delante de la gloria de Dios, ahí no va a responder. Entonces dice que ellos, los otros, los que no creían, los que se habían ido a los otros dioses, vieron verdaderamente quién es Dios. No te preocupes si se levantan contra tu vida, porque van a ver, ellos van a saber Dios de qué lado está. Si estás pasando un problema, una lucha, una injusticia, hay piedras en tu camino, te quiero decir que no te preocupes, porque Dios va a mostrar de qué lado Él está. Si está del lado de la mentira, si está del lado del Dios que es todopoderoso, que es el único que lleva su gloria. Y bueno, después ya para terminar, entonces Elías dijo acá, bueno, entonces después que mataron a estos profetas, ¿qué pasó? Dijo Elías, bueno, ahora prepárate porque ahora va a llover. El altar trae autoridad. Cuando nosotros tenemos experiencias con Dios, estamos en intimidad con Dios, lo que vos digas, Dios va a responder. Cuando los apóstoles salían, el Señor confirmaba la palabra con señales, prodigios, maravillas y milagros, dice en la palabra del Señor. Entonces, Él va a confirmar lo que diga. Tu palabra va a tener poder. Cuando digas se cierran los cielos, se cierran. Cuando digas se abren, porque trae autoridad. Entonces, el sacrificio, que muchas veces uno piensa, ay, en el altar hacemos sacrificio, es algo pesado. No, sacrificio es aproximarse de Dios. Viene de la palabra korban, que es del hebreo, korban, que significa aproximarse de Dios, hacer algo. El altar, no, el sacrificio es entregar algo a Dios que va a agradar y que va a cambiar
tu vida. No es cualquier cosa. Por eso que dice que cuando nosotros damos algo que agrada a Dios, nos aproxima de Dios. Sacrificio viene de la palabra korban, del hebreo, que significa aproximarse de Dios. Hay cosas que vos tenés que pedirle al Espíritu Santo, que vos vas a hacer y que te va a aproximar de Dios. Pero esto se hace con alegría. Nosotros siempre pensamos, sacrificio, ay, es algo pesado, es algo que no lo puedes. No, no, es algo que te aproxima, es algo que te alegra porque te aproxima de Dios, Es algo que entregás. Por eso dice que cuando damos tenemos que dar ¿con qué? Con alegría. Todo lo que nosotros damos con alegría para el Señor nos aproxima del Señor y trae la respuesta del Señor. Y adorar viene del hebreo abodá, que significa trabajar. Cuando nosotros trabajamos para Dios, cuando hacemos las cosas para Dios, y esto te digo no solamente en la obra del Señor, yo tengo un talento para cocinar muy bien y cocino, pero lo hago lo mejor como si fuera para Dios. Eso es adorar. Podemos adorar alabando, podemos adorar orando, podemos adorar escuchando alabanza, podemos adorar leyendo la palabra, podemos adorar separando un tiempo, atendiendo a la gente, orando por las personas, interpretando sueños, aconsejando. Ese tiempo separado para Dios también es adoración. Entonces todo esto va reuniendo la alabanza que va a llegar al trono de la gracia de Dios. Y bueno, entonces para terminar, quiero decirte que todo lo que a partir de hoy separes para Dios, el tiempo para Dios, el altar, el restaurar que significa reparar, arreglar. Cuando arreglamos nuestra vida con Dios, cuando dejamos de hacerlo aquello que no agrada, el altar no solamente que es restaurado, sino que es restituido, lo que yo les dije antes. El Señor te devuelve todo lo que te robaron, hasta los años de vida, hasta la felicidad, que hace mucho. Hay gente que no sonríe, hay gente que no tiene una alegría. Pues viene la restauración, hace parte de la restauración todo esto, la alegría, los años de vida y todo lo que el diablo te robó. Yo quiero decirte en este día que por medio de esta palabra, Dios empieza a restaurar tu altar, porque viene un tiempo que el Señor quiere bajar su presencia y hay gente que ya pidió que la presencia de Dios viene quemando el pasado, viene quemando todo aquello que no te dejaba avanzar, todo aquello que impedía la presencia, la comunión, la intimidad con Dios. Viene el fuego de Dios, viene la victoria de Dios a tu vida y viene el paquete completo. Recibe en este día. A partir de hoy, yo llamo al pueblo de Dios para empezar a hacer un propósito de Dios, separar un horario para levantar ese altar, para poner como sacrificio nuestras vidas y matar todo aquello sueño, todo aquello que es nuestro, que es algo personal, para decir, Señor, a partir de hoy yo quiero hacer tu voluntad. Muéstrame, Señor, qué tengo que sacrificar para acercarme más al Señor. Te acerca al Señor, el sacrificio te acerca al Señor, el sacrificio alegre, pero no es cualquier sacrificio, es aquello que Dios te pide. Por eso que en este día, delante del Señor, mil veces, empezamos a matar nuestra carne, para bodar, para trabajar para el Señor, por medio del corbán, que es el sacrificio del Señor, para aproximarte de Dios. Yo quiero en este día, y voy a orar, para que el Señor te revele, el Espíritu Santo, el Espíritu que te guiará toda verdad, te va a revelar lo que tenés que dejar, lo que tenés que sacrificar, para que el Señor, que te va a aproximar de Dios y que Dios se va a aproximar de vos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, fue rápido,
faltaron algunas cosas, pero lo principal ya el Señor mostró y habló hoy, y creo que yo llamo a los que me están escuchando que a partir de hoy empecemos a hacer un propósito para preparar el altar, como preparó Elías, preparó todo primero, después hizo la oración y después el Señor respondió. Vamos a preparar ese altar, vamos a buscar en la presencia del Señor qué es lo que está impidiendo de que el fuego descienda, que la respuesta de Dios descienda en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. En este momento hago la oración porque ya faltan 3 minutos para terminar, pero voy a hacer la oración. Querido Dios y Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento, Señor, escuchamos tu voz, escuchamos el consejo, escuchamos el mandamiento, así como tú diste al mandamiento que no podían mezclarse las simientes. Hoy, Señor, somos un pueblo escogido de Dios, separado para grandes obras. Señor, empieza a hablarnos, Señor. Empieza a cada uno que tiene que sacrificar en el altar, que tiene que hacer, Señor, para acercarse al Señor. Que tenemos, Señor, que hablar, que mostrarte, que presentarte, Señor. Porque, Señor, el Señor hará, Señor, grandes cosas. El Señor dará autoridad a cada uno. El Señor, la palabra que salga de la boca de tu pueblo, vendrá con el sello del sí y el amén de Dios, de la confirmación de Dios, del poder de Dios. Oh, Espíritu Santo, invocamos ahora tu presencia, invocamos ahora en el nombre poderoso de Jesús, para que, Señor, el Espíritu de la verdad, invocamos el Espíritu de la verdad, para que hable la verdad a cada uno, para que le diga a cada uno lo que tiene que hacer, lo que tiene que sacrificar en el altar. Oh, Señor, y lo que tiene que hacer, qué trabajo tiene que hacer, qué trabajo para Dios. Oh, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Señor, cómo nos aproximamos, Señor. Muestra a cada uno, muestra, Señor, porque hoy, Señor, empieza el altar. Hoy empezamos a preparar, Señor, preparar el terreno donde el Señor se va a manifestar. Va a traer la victoria, va a traer, Señor, la respuesta que cada uno vino a buscar en este día. Estamos en tiempo de preparación, porque se viene un avivamiento, se viene la respuesta de Dios, se viene la respuesta del Dios Todopoderoso, y que todos sepan, los otros sepan, que hay un Dios en esta tierra, que hay un Dios en tu familia, que hay un Dios en tu vida, que hay un Dios, y que todos sepan que ese Dios es el que transforma el corazón y convence los corazones que todavía no te conocen, Padre. Así yo te pido en este día, Espíritu Santo, muévete, que el manto del Espíritu descienda a cada uno que está escuchando, y que el poder de Dios entre ahora, el poder y el manto precioso del fuego de Dios entre en los corazones, para poner el fuego ahora. Este fuego es dentro de nuestros corazones para, Señor, hacer tu voluntad, y así el fuego de arriba, el fuego de lo alto descienda para, Señor, como respuesta, Señor, y como trayendo la autoridad que tu pueblo precisa, Señor, porque el Evangelio no consiste en palabras de sabiduría humana, y sí en la demostración del poder de Dios. Que este fuego venga con tu poder, como sello en los cielos. Así yo te pido, y ya te agradezco, en el nombre poderoso de Jesús. Y quien cree diga amén. Gracias a Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué palabra poderosa. Amén. Fuerte, gloria a Dios. ¿no? Que trae la gracia, el amor y la misericordia y el poder de Dios sobre nuestras vidas, ¿no? Para liberar, para podernos nosotros estar firmes cada día en la palabra de Dios. Pastora, muchas gracias por esta palabra. Quiero dirigirme a todos los amigos que estuvieron hoy.
y pedirles disculpas, ¿no? Porque tuvimos problemas con la internet, pero gracias a Dios el Señor nos bendijo y se pudo salir adelante con este programa. Amén. Y quiero pedirles que se dejen usar por Dios, que empiecen a compartir a otros grupos de WhatsApp, a otros grupos donde ustedes conocen en Facebook, para que muchas personas puedan entender cómo Dios obra, ¿no? Y cómo Dios nos quiere usar y cómo quiere mandar ese manto de protección y de poder y de unción para que podamos nosotros como Elías orar a Dios y que se manifieste la presencia de Dios en nuestra vida y traiga ese poder de restauración, de liberación, de prosperidad, ¿no? De ese manto, pero ese manto también, ¿no, pastora? Viene a través de estar en sujeción, ¿no? Elías estaba llamando a estar en sujeción y tenían que estar con el profeta siguiendo sus enseñanzas. Y hoy hay personas que están todo el día en la calle, se alimentan de estar en la casa con un videíto como este y se alimentaron y tienen que tener ese llamado a congregarse, ese llamado para estar todos juntos en armonía, ¿no es cierto, pastora? Sí, es verdad. Tener una intimidad con Dios, experiencias con Dios y tener la comunión, porque Elías llamó a la gente a la comunión, él no lo hizo solo, no era llanero solitario. Entonces la comunión es muy importante, las alabanzas en la iglesia, las oraciones, todo eso estando en comunión, Dios se mueve. Dice que cuando estamos en comunión, Dios se mueve poderosamente. ¿Amén? Y se mueve, como dice el título, ¿no? A través de la adoración, ¿no? Estar todos juntos adorando, ¿no? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén, bueno, pastor. Que Dios los bendiga a todos y que esta semana sea una semana de prepararnos para, en la presencia de Dios, buscando la intimidad con Dios para que Él pueda derramar y venga la victoria para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Chao, chao.